Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo con algunos comentarios sobre la situación actual. Si seguís las noticias un poco de fondo, pues ya sabéis que estamos en una situación límite y de un extraordinario peligro para el mundo, ¿no? Siempre hemos dicho que las situaciones de enorme peligro son también situaciones de grandes oportunidades, pero bueno, en este momento las circunstancias nos apuntan lamentablemente en la primera dirección. Ya hemos dicho desde hace casi un año que el problema de fondo, desde el punto de vista de los riesgos que enfrenta ahora la humanidad, es que el poder corporativo, los intereses corporativos occidentales, se encuentran en una situación de pánico frente a un riesgo de pérdida del poder en el mundo y también en Occidente, que no están dispuestos a aceptar. Y un riesgo de pérdida del poder que en este momento están identificando claramente con la victoria de Rusia en Ucrania y también en paralelo con la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, ¿no? Ya hemos dicho que, viendo sobre todo lo que sucedió en el primer mandato, las contradicciones del primer mandato de Donald Trump, pues podemos tener dudas razonables sobre qué es a qué realmente va a responder o respondería un segundo mandato de Donald Trump. Pero si vemos cómo están actuando tanto los países emergentes con respecto a esta candidatura de Donald Trump como, digamos, pues el poder corporativo y los entornos de este poder corporativo occidental, parece que todos ellos están dando por supuesto que efectivamente este segundo mandato de Donald Trump respondería a las promesas iniciales del trumpismo, en el sentido desde el punto de vista geopolítico me refiero, en el sentido de que Estados Unidos renuncia a ser policía del mundo, que se concentre en sus retos internos, en reconstruir el país y en consecuencia que adopte una estrategia geopolítica coherente y compatible perfectamente con las estrategias de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar, ¿no? Y en concreto que coordine un nuevo orden internacional con Rusia y con China fundamentalmente, ¿no? Bien, dijimos ya desde hace aproximadamente un año que todo este contexto nos situaba ante unos meses tremendamente peligrosos, justo en los que estamos ahora, en los meses anteriores a las elecciones presidenciales. Por un lado, porque el avance del proceso de la guerra en Ucrania, pues está haciendo cada vez más cerca y cada vez más evidente e inevitable la victoria de Rusia, una victoria que es, ya hemos dicho, inaceptable y que para este poder corporativo y que ellos identifican con la pérdida definitiva del poder. Y por otro lado, la cercanía de las elecciones presidenciales que pueden fácilmente dar la victoria a Donald Trump. Dijimos que estos meses iban a ser tremendamente peligrosos y que estos intereses corporativos pues iban a jugar absolutamente todas las bazas. No van a renunciar a nada con tal de asegurar que ese contexto de pérdida del poder no se produce. Bien, y dijimos que esto significa dos cosas. Primero, hacer cualquier cosa para evitar que Donald Trump llegue al poder, y hablamos en concreto de intentos de asesinato, del posible asesinato de Donald Trump. Ya hemos tenido el segundo intento. Y por otro lado, de estar dispuestos incluso a desencadenar una guerra mundial, una guerra nuclear. Vamos a decirlo claro, una guerra mundial entre potencias nucleares es casi asegurar que vamos a una guerra nuclear en cuestión de minutos, ¿no? Bien, llevamos un año de provocaciones continuas contra Rusia, intentando que sea Rusia la que dé el primer paso que justifique esa escalada hacia la guerra mundial, sin conseguirlo. Ahora ya estamos en una situación límite en el que ya están amenazando con este lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, lo cual, pues bueno, Rusia ya ha dicho claramente que sería entrar en una situación de guerra
entre Rusia y la OTAN, ¿no? Y es una estrategia muy similar a la que están desarrollando en Oriente Medio, intentando continuamente provocar a Irán para que Irán pues reaccione o, digamos, caiga en esas provocaciones y genere el pretexto para un conflicto regional o internacional en el que consigan implicar a Estados Unidos también, ¿no? Bueno, pues esto lamentablemente lo que está sucediendo está respondiendo a esto. Con respecto a los misiles de largo alcance, estamos en un juego que ya hemos conocido muchísimas veces de intentar acostumbrar a la opinión pública occidental fundamentalmente a los nuevos pasos en la escalada. Cada vez que se saca un tema o se le indica a Zelensky que haga una reclamación para dar que esto empiece a dar los primeros pasos en el proceso, pero que sí, que no, que sí, que no, y al final se dan estos pasos que supuestamente no se debían dar porque nos acercaban peligrosamente a una guerra directa con Rusia, y se acaban dando, y se acaban dando, y se acaban dando. Bueno, lamentablemente estamos en un momento decisivo. Estos meses, estas semanas, van a ser claves para saber si el mundo avanza hacia un proceso de liberación generalizada como consecuencia de que nos liberamos de estas grandes corporaciones, de estos intereses corporativos que, entre otras cosas, están destruyendo Europa y Estados Unidos en los últimos 30 años, y si alguien tenía alguna duda, pues ahí está hasta el propio informe Draghi para dejarlo claro, ¿no? Pero claro, no es solo en el ámbito económico. Europa está siendo destruida en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito cultural y político, ¿no? Bien, como digo, estamos en unos meses, en unas semanas claves. La situación es muy distinta en Europa y en Estados Unidos y de unos países a otros, pero en muchos países pues no se está generando esa movilización de la opinión pública frente a lo que está sucediendo, esa movilización que debería generarse si realmente queremos evitar el desastre. Pero las personas no se movilizan si no hay organizaciones intermedias que les organizan. Entonces, en general, salvo que esa organización se produzca, las personas, los ciudadanos, están vendidos a lo que los medios de comunicación les dicen, que al final los medios de comunicación les transmiten las opiniones y los intereses de esas grandes corporaciones. Los grupos políticos en general y los interlocutores sociales están maniatados, están sometidos a estos intereses corporativos fundamentalmente desde los años 90, en los que desaparecieron, de hecho, las diferencias entre ellos. Y bueno, pues esta es la situación. Hay países donde los propios gobiernos tienen, en Europa, donde los propios gobiernos tienen un claro posicionamiento enfrentado a esta dinámica, como fundamentalmente Hungría y Eslovaquia, ¿no? Otros en los que hay una importante oposición política frente a lo que está sucediendo, y otros donde ni siquiera esto sucede. Pero bueno, no sé qué más se puede decir. Pues simplemente proponer o pedir a cada uno que haga lo que esté en su mano, y cuando se detecte que hay alguna organización que pueda moverse, posicionarse para hacer frente a toda esta dinámica, pues que se intente. Y si no, pues animar, más vale tarde que nunca, animar a los ciudadanos a organizarse cuanto antes en nuevas organizaciones para, de ser posible, pues hacer cada vez más difícil a estos grupos corporativos y a los políticos que les siguen sin matices, pues hacerles cada vez más difícil que nos lleven a esa dinámica de enfrentamiento internacional, de guerra mundial, que ya he dicho. Hablar ahora de una guerra internacional, de una guerra entre potencias nucleares, es hablar de una guerra nuclear. Pues antes o después, y en un momento determinado, sin que nos demos cuenta, en cuestión de minutos, se transformará en una guerra nuclear. Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dándole a la tecla de suscribir, que es gratuito. Si
queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir por favor lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban. Dejarnos también comentarios, preguntas, ideas o propuestas y las intentaremos comentar o responder a través de los vídeos de preguntas y respuestas que estamos haciendo de forma continua en el canal. Un saludo y gracias por escucharnos.